Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y con la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Yo soy Vasco, como ven, Bobby sigue de joda, Bobby desapareció, no sabemos si es que está haciendo otro podcast, si es que se quedó a vivir en Europa, no sabemos nada, es un misterio. Ojalá en algún momento Bobby vuelva, no parece algo que vaya a pasar pronto. Así que te extrañamos, Bobby, te extrañamos. Antes de presentar a mis compañeros, estoy muy emocionado con este episodio que lo venimos esperando hace un tiempo, con las invitadas que tenemos que son de lujo, así que creo que va a salir un gran capítulo sobre un tema que ya hemos tratado y sobre el que nos han insultado bastante un par de veces. Suscríbanse al canal de Herejes el Podcast en YouTube, es gratis, no les cuesta nada. Paran un segundo, apretan suscribir, le dan a la campanita, todos somos felices, les llegan las notificaciones. Es un mundo mejor si ustedes se suscriben al canal de Herejes el Podcast en YouTube. Siguiendo con las presentaciones, me acompaña hoy mi único compañero de Herejes, que es el Juan Pablo II de esta prelatura personal llamada Herejes el Podcast. Alejandro, el corsario Durán Eraña. ¿Cómo estás, querido corsario? ¿Qué hijo de la chingada eres, güey? Estoy bien, güey. Estoy bien, también muy emocionado, güey, porque cuando se habla del Opus Dei en este podcast, generalmente vuelan pelos. Y hoy no va a ser la excepción. Se va a poner muy a gusto aquí. Y bueno, pues, también quiero recordarles que tenemos mercancía y ahora sí están por salir las nuevas playeras de Herejes en chunchos.mx. Ya habían reclamado ahí que nada más les digo que vienen nuevos productos y nada más no llega nada. Bueno, ahora sí se está trabajando y pronto tendrán noticias. Así que denle clic, ahí les dejamos la página en la descripción y vayan para allá. Entonces, por favor, Vasco, preséntanos a nuestras grandes invitadas. Bueno, hoy tenemos dos invitadasas, una a la primera que voy a presentar, ya diríamos amiga de Herejes el Podcast, no solo porque ya ha estado en el programa, sino porque más de una vez la molesté pidiéndole otros contactos y muy generosamente tarda 10 segundos en facilitármelo. Es una genia. Estuvimos hablando de este episodio mucho tiempo. Está con nosotros Paula Vistañino, periodista argentina, licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires, finalista del Premio García Márquez, escribe para Anfibia, Infobae y eldiario.es, entre otros medios. Desde hace 10 años, o quizás un poco más ya, investiga el Opus Dei. De hecho, está en un episodio que los invitamos a escuchar de Herejes en Vivo sobre el Opus Dei y sus malversaciones, podríamos decir, con sucesiones y herencias en la Argentina, entre otros temas. Ha publicado más de 20 artículos al respecto y en particular el que nos ocupa hoy, que se llama La Escuela de Mucamas del Opus Dei. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy contenta de volver a verles y de charlar con ustedes. Y creo que hace, 2 años o más de 2 años que fue la vez que conversamos. Sí, más o menos como Exacto. 2 años. Sí, Uh-huh. Exactamente. Así es, así que muy contenta de estar otra vez acá. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Y nos acompaña también una de las protagonistas y la que le va a dar voz a esta historia tan tremenda, pero que es tan importante. Y gracias al trabajo de Paula, ahora vamos a charlar sobre eso, que se está conociendo y que se está haciendo muy público a nivel mundial, incluso por lo menos de todo el mundo católico. Estoy hablando de Claudia Carrero, argentina de Rosario, Santa Fe, cosa que me pidió que aclare. Ella es rosarina antes que nada, de Rosario, Santa Fe. Es una de las 43 ex numerarias auxiliares del Opus Dei que han denunciado a la obra ante el Vaticano por sus, entre otras cosas, labores sin salario ni aportes sociales y que son objeto del artículo de Paula mencionado y que nos va a contar hoy en más detalle y con muchas cosas más en nuestro episodio. Así que, ¿cómo estás, Claudia? Oyente de Herejes, me enteré, cosa que me da mucho honor y un poco de miedo. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, acá aportaremos todo para ayudar al resto del mundo a enterarse de lo que es realmente el Opus Dei.
Excelente, excelente. Bueno, ahora nos contarás. Corsarito, ¿querés que haga una breve introducción sobre, porque hablamos del Opus Dei, quizás hay alguien que no sabe qué es, antes de que empecemos con las preguntas? Bueno, si quieren saber más en detalle, vayan a escuchar el episodio sobre la historia del Opus Dei que hicimos en Herejes el Podcast, que acabamos de volver a subir a nuestro canal. Los invitamos a que ahí tienen todos los detalles sobre la historia oficial y todas sus mentiras. Y creo que no tiene pérdida, pero para hacer un breve resumen, la prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei, conocida simplemente como Opus Dei, es una jurisdicción perteneciente a la Iglesia Católica, fundada el 2 de octubre de 1928 por José María Escrivá. Yo con mucho orgullo dije Escriba todo el episodio que hicimos y me insultaron más por eso que por cualquier otra cosa. Lo voy a decir correctamente hoy. Escrivá de Balaguer, un sacerdote español que fue canonizado en el año 2002 por Juan Pablo II, una figura, como ya hemos dicho muchas veces, nefasta en la historia de la Iglesia Católica y de Occidente en el siglo XX, responsable, entre otras cosas, del exacerbado poder del Opus Dei junto con Francisco Franco y otros dictadores y políticos del mundo. En su momento fue erigida como prelatura personal de la Iglesia Católica, también por Juan Pablo II. Esto fue en el año 1982. Y esa situación se mantuvo hasta el año 2022, el año pasado, en el cual pasó a depender del Dicasterio para el Clero. Esto fue a partir de una iniciativa del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, en virtud de muchas presiones por muchas denuncias, entre otras la de las 43 que vamos a hablar hoy, entre las que está Claudia, que tuvo una trascendencia mediática mucho más grande que, digamos, judicial o administrativa en el Opus Dei, pero lo mediático es innegable. Y el caso de Juan Cuatrecasas, que figura en el documental Francisco Responde, en el que denuncia abusos de parte del Opus Dei. Tenemos también el caso de Francisco Ferro, acá me corregían, yo mezclé los dos hace un ratito, que lo reflejó Paula en uno de sus artículos, también víctima de pederastia por parte del Opus Dei. En fin, las situaciones se van acumulando y es cada vez más difícil para el Opus Dei mantener su estatus y de hecho la pérdida del mismo es cada vez más notoria. Hace poquito, en este mes de agosto, mientras estamos grabando, el Papa Francisco tomó nuevas medidas para quitarle aún más autonomía al Opus. Situación que nos alegra, pero que entristece pensar todo lo que han hecho y todo lo que pueden seguir haciendo, porque el dinero lo siguen teniendo en todo este tiempo. Así que es tan importante contar estos casos. Y bueno, si quieren saber más, si quieren saber cómo Franco los hizo crecer de manera gigantesca, lo que hizo Juan Pablo II y todo, les repito, tenemos 2 episodios ya sobre el Opus Dei. Así que, Ale, todo tuyo. Hacé las preguntas que consideres. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a aventarme un poquito de intro de lo que vamos a hablar para que la gente más o menos se ponga en conexión con nosotros. El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito que, según algunas estadísticas, tiene a más de 40 millones de personas en todo el mundo atrapadas en situaciones de explotación. Es muy común que la gente piense que estas prácticas delictivas van de la mano de la tortura física, de amenazas, de privación de la libertad, acciones que atienden a una coacción física y forzosa. Y sí, es verdad. En muchos casos sucede así. Sin embargo, en la mayoría es más habitual que las personas que son víctimas de trata estén atrapadas por coacción psicológica y otras formas de control, más que por cabos físicos. Ya hemos revisado en este podcast varios casos en los que las instituciones de corte religioso demuestran manejarse con maestría en esta área. La atmósfera creada por quienes se dedican a estas prácticas se vuelve respirable para la víctima. El recuerdo queda guardado en los aromas del lugar que fungió como cárcel que parecía no serlo. En su gran mayoría, las personas captadas son menores de edad. Esto ayuda en muchos aspectos. La manipulación es mucho más sencilla. Un poco el sentido crítico pues está ausente a esta edad. Pero hay algo
que considero que es mucho más importante, y es esta idea de aquí vas a llegar mucho más lejos de lo que pudiste ser allá afuera. Que en el tema del día de hoy vamos a advertir en muchos momentos, porque es fundamental. Este tipo de empresas buscan que sus víctimas estén vulnerables socialmente. No es coincidencia que la iglesia encuentre en su gente más fiel, en la pobreza, en el rezago cultural, en el sufrimiento. En los momentos en los que la mente se encuentra más vulnerable es donde emanan los creyentes más fieles. Claudia, 1979 fue el año en el que Ana María Sanguinetti tocó la puerta de tu casa. Nos queda claro que a partir de ese día tu vida comenzó a tomar un rumbo distinto. Platícanos cómo fue pues dejar esa vida en la que estabas y este momento que es muy importante en tu vida. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese cambio? Sé que es un momento clave para ti. Sí, ese día me visitó Ana María Sanguinetti en la casa de mis padres, que fue a conocerme, a ver cómo era yo. Y bueno, como todo, te hacen preguntas, si tomaste la primera comunión, ven el entorno religioso tuyo. Y yo recuerdo plenamente lo que escribió Paula, que ella me dio una estampita de Escrivá de Balaguer, que en ese momento era siervo de Dios. Y me dijo que rezara porque había un sorteo, ¿no? O sea, que era así. Yo ahora puedo contar esto porque me doy cuenta recién ahora que me fui, ¿no? De todo este proceso, porque cuando vos estás adentro, no notás el manejo, cómo te manejan, hasta ves que todo lo que haces lo haces por Dios, por esto y lo otro, pero no te das cuenta que te van manejando. Claudia, bueno, perdón, dos preguntas antes de que sigas. ¿Qué edad tenías y tu familia era muy religiosa? Sí, mi mamá es practicante y yo tenía en ese momento 14 años, estaba por cumplir 14 años. Okay. Y cuando me avisaron que era admitida en esta escuela, o sea, yo iba para estudiar hotelería y después salir, había una señora que me dijo, ve a estudiar y después serás mi dama de compañía, porque a mí me encanta toda la parte de viajes y todo eso, turismo. Bueno, y fui a probar, me llamaron para enero, el 3 de enero, esa fecha no se me olvida. No, yo pensaba, digo, vamos a izar la bandera, viste, con la inocencia, tenía 14 años recién cumplido y 6 días, y bueno, no. Y cuando llegué, bueno, por supuesto me recibieron bien todo, pero después también me dieron un uniforme y a trabajar, ¿no? A trabajar. Y ahora que estoy fuera me doy cuenta que en esa época, en esos meses, es cuando los numerarios o las numerarias hacen los famosos cursos anuales, que son sus vacaciones, ¿no? Donde ellos tienen clases de teología, donde hacen deporte, también tienen sus normas del plan de vida, que rezan, tienen misa, etcétera. Pero nosotras lo atendíamos a ellos. O sea, se le lavaban los platos, se le servía la mesa, se limpiaba la casa. Por ejemplo, el colegio está pegado a lo que es la chacra, es todo como un complejo. ¿Sí? Estamos hablando en Bellavista, provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Exacto. La tierra de Paula. Sí, Lau, contá bien, si podés, el momento en el que vos, con tus 13 años, en casa de tus padres, 14. Llega Ana María Sanguinetti, pero todavía no habías cumplido. Llega Ana María Sanguinetti, te golpean la puerta y te dicen esto, va a haber un sorteo para una escuela. Sí. Te dicen que reces. Sí, que reces, sí. Yo la rezaba para salir, exacto. Yo rezaba todos los días y varias veces para ver, tenía esa ilusión de poder entrar, ¿viste? Y bueno, después cuando me notificaron, yo estaba súper contenta porque iba a entrar a este colegio. Claro, te habían hecho ya el indoctrinamiento de hacerte pensar que estabas ganando un gigantesco premio con lograr eso. No, para mí va más allá. Para mí va no solo que está ganando, sino que es una elegida de Dios, güey. O sea, eso se me hace como
como católico en su momento, cuando te dicen algo así, te hace sentir diferente, especial y te da un lugar muy como te hace sentir de una manera, eres escogido. O sea, es un punto como de, no sé si verlo como una superioridad en frente a los demás porque Dios te eligió. O sea, yo lo alcanzo a ver como cuando me fui al seminario, sentí eso que está platicando, como que reza para que te vayas, para que te escojan, para que la vocación sea tuya, para que para allá vas y entonces claro, terminas siendo pero acá le agregaban algo muy Opus Dei, por otra parte, que es esa competencia, sí, ¿no? De decir, bueno, es el sorteo de ser contra otros y vos le ganás y vencés a otros que están en esa posición. No, pero lo que ellos hacían era una selección de gente. Ajá. Eso te lo puedo reafirmar porque después al pasar el tiempo que yo me fui a hacer mis prácticas a una residencia de mujeres en vez de ir a hacer prácticas a un hotel o algo así. Y después cuando me pedí la admisión a la obra y después, bueno, ahora que me fui, veo mucho más las cosas claras, ¿entendés? Porque, por ejemplo, yo fui instructora después y profesora de este colegio y ahí vi que uno seleccionaba a las chicas, claro, ¿no? Y que el fin de ese colegio no era la parte solo de hotelería, sino era el fin, las vocaciones de numerarias auxiliares. O sea, era eso, más sacar vocaciones para que después, bueno, atender los demás centros de la obra y todo eso. Estaría bueno, antes de seguir, porque ya nombraste 2 veces o 2 posiciones importantes dentro de la estructura del Opus Dei, estaría bueno repasar, Paula, quizás vos podés ayudarme con esto. Hablamos de auxiliar, de numerarios. Claudia decía que ni bien llegó, servía a los numerarios. Ahora hablamos de los numerarios auxiliares. Y esta es una gran particularidad que tiene el Opus Dei para poder utilizar a personas a las cuales les hace dar determinados votos, pero sin embargo que puedan seguir en la vida civil. ¿Cómo funciona, Paula, eso en el Opus? Sí, el Opus Dei es una estructura completamente piramidal que tiene como una especie de digamos, una jerarquía, ¿no? Y por lo tanto categorías de personas. Podemos decir, hay una cúpula de sacerdotes, o sea, de religiosos, y después el resto de la estructura, que es casi todo, el 98%, son personas laicas. Por encima de todo están los numerarios y numerarias, que son miembros célibes, con compromisos de castidad, pobreza y obediencia, en general personas profesionales, que tienen carreras buenas, digamos, ¿no? Un buen desempeño y una buena inserción en lugares de poder. Sí, hay jueces, escribanos, abogados, cargos importantes. Sí. Yo digo que prefieren a los abogados, contadores, hay como profesiones muy particulares que son las que más tienen, escribanos y demás. Ahí hay numerarios y numerarias. Las numerarias están completamente por debajo de los numerarios varones, porque además es una estructura muy misógina, además de clasista, ¿no? Uh-huh. Es machista. Entonces las mujeres numerarias suelen desarrollar sobre todo tareas dentro de la estructura, los varones son los que salen mucho, y luego están las numerarias auxiliares, que es esta categoría de mujeres incorporadas específicamente para convertirse en el servicio, digamos, doméstico de la estructura, sobre todo de los miembros varones y de los sacerdotes. Otra vez, ¿no? La misoginia. Esa categoría está completamente dedicada, digamos, y ahí está el tema de la escuela y todo esto que estamos conversando, a buscar mujeres pobres que puedan servir a los miembros del Opus Dei. Para estas mujeres, la posibilidad de salir, cuando decíamos ejerce tareas fuera de la institución, bueno, para esto lo puede contar mucho mejor Claudia, pero para las numerarias auxiliares, esa posibilidad de salir de la institución es prácticamente imposible. Ellas no salen, salvo que las manden a hacer algo, como puede ser a buscar a otra mucama del barrio para convencerla de que vaya al Opus Dei. Los que salen realmente son los varones profesionales, ¿no? Incluso las mujeres numerarias salen poco también, pero las auxiliares no salen para nada en general. O sea que estamos hablando, Claudia, me corregirás, pero estamos hablando de un eufemismo, de utilizar el término numeraria como para darle esa entidad similar a las otras numerarias, pero al poner esta cuestión de auxiliar, le determinan a un lugar en el cual está esta explotación laboral. En realidad estamos hablando de que se les pone un lugar en la estructura jerárquica, pero con condiciones muy determinadas,
y en las que solo pueden hacer el servicio, digamos, a falta de una palabra más específica, el servicio doméstico, pero bajo condiciones por supuesto, sin salario, sin la libertad de salir, pero además sin la libertad de formar una familia o de buscar otra opción laboral o de tener un registro en la ANSES y una historial laboral, una posibilidad, o sea, es una cuestión de trabajo para ellos, formado por ellos desde estas escuelas. Eso era lo que vos decías, retomando tu relato, que ellos sí estaban buscando desde estos 14 años o quizás incluso en chicas más chicas. Sí, y aparte nosotros nunca teníamos decisión propia, todo teníamos que consultarla a la directora. En cada residencia hay una directora, una secretaria y su directora, que forman lo que ellos llaman el consejo local. O sea, si vos querías salir o hacer algo, siempre tenía que pasar por ese grupo, ¿no? Y ellos disponían de la voluntad. Si ellos decían sí, sí, si no, no. De hecho, por ejemplo, me acabo de acordar de una amiga mía, ¿no? Que estaba en Buenos Aires, su madre estaba muy enferma y la mandaron a reemplazar a otra numeraria auxiliar en Mendoza, ¿no? Y ella manifestaba el deseo de ir a ver a su madre porque estaba muy enferma. Y le dijeron que lo ofreciera por el padre. El padre se refiere al prelado del Opus Dei. O sea, que vos ofreciera ese dolor por el padre y por las vocaciones, ¿sí? Ella viajó a Mendoza y seguía insistiendo, y bueno, después recibió la noticia que su madre falleció. Y bueno, hizo todo lo posible para llegar y llegó cuando a su mamá la estaban enterrando. Nada, sus hermanos, fue algo muy duro para ella, y lograron abrirle el cajón, todo eso, pero imagínate hasta ese extremo, que querer separar a tu familia, ¿no? Yo tengo un caso especial, porque a mí me pasó también, pero con mi abuela materna, que bueno, yo la quiero un montón y me costó un montón, yo insistía que había fallecido mi abuela, imagínate, yo estaba en Buenos Aires, mi abuela en Rosario, pocas horas, 4 horas, y me decían lo mismo que a esta chica, me decían que ofreciera por el padre, que lo ofreciera. Yo volví a insistir de vuelta que quería ir al velatorio de mi abuela y me volvían a insistir con lo mismo, hasta que, bueno, mi hermano me fue a buscar y pude estar en el velorio de mi abuela, llegar a los últimos momentos gracias a mi hermano. Todavía estamos hablando de que no eras auxiliar, todavía eras menor de edad. No, era auxiliar. Ahí ya eras auxiliar. Pero qué bueno que dices eso, Vasco, porque esa práctica es común, no solo en el Opus Dei, también en los legionarios la hemos visto, esta práctica de quitar la comunicación, anular la comunicación con la familia, y el agarrar las cartas, leerlas para podérselas dar si el contenido es importante o no. Incluso lo que está diciendo Claudia, ha pasado con muchas personas que mueren familiares y hasta después ya se les informa de que murió hace un mes tu mamá, tu papá, y híjole, juegan con esta parte de la emoción, y luego les piden que el dolor que sienten, porque esto también pasa en todas las congregaciones, este dolor que sientes, ofrécelo al Señor, ¿no? O ofrécelo a quien, el santo de turno, sí, ¿no? Es una constante en todos los relatos de las numeradarias auxiliares, esta cuestión, por supuesto, del control, del encierro, del control y de la imposibilidad de comunicarte con tu familia. En el caso de otros miembros del Opus Dei, eso sucede a partir de que piden la admisión, que decía Claudia, del Opus Dei, es decir, que hacen esa carta famosa que tienen que escribir para ser admitidos. Otra vez la cuestión de te elegimos, te admitimos, te estamos dando la posibilidad de entrar, ¿no? Por supuesto que juega eso, pero en la escuela, que eran menores, de las que el Opus Dei tenía la tutela, pero que en realidad todavía no eran miembros del Opus Dei, porque recién en la escuela era como el semillero, ¿no? El lugar donde ellos elegían a esas vocaciones. Filtraban, ¿no? Pero ya en la escuela, la sola selección, y Claudia es una excepción, ella ahora puede contar por qué, pero digo, la sola selección de más del 90% de las chicas, de lugares muy alejados del país, de países limítrofes, de lugares rurales, en las décadas del 70, del 80, del 90, sin posibilidad de comunicación con su familia,
era casi una condición para llevarlas a esa escuela y dentro de esa escuela poder tener el total poder sobre ellas, porque ahí en la escuela es donde se iniciaba todo este aislamiento y también la manipulación psicológica de vos tenés vocación para ser numeraria auxiliar del Opus Dei, vos tenés vocación de servir, de santificarte, sirviendo a Dios. En la escuela, o sea, antes del momento de ser numeraria auxiliar, que son las situaciones que contás, Clau, antes ya en la escuela empezaba a funcionar todo este control del que Claudia zafaba porque sus padres vivían cerca y la podían ir a visitar un poco. Exacto. Sí, es que está perdón. Decí, Claudia. No, que mis padres estaban muy unidos a mí y me iban a ver. Había un reglamento en la escuela. O sea, teníamos un reglamento que una vez al mes podíamos salir, pero si salíamos acompañadas, nos llevaban a visitar la fragata Sarmiento, me acuerdo perfectamente. Después fuimos a La Plata, la ciudad de los niños, o salíamos a andar por ahí en bicicleta, lo que sea. Pero bueno, mi familia me iba, como quedaba cerca, me iba a buscar. Aparte, mi familia colaboró muchísimo con la obra. Y de hecho mi madre, siempre que me veía, decía, Claudia, ¿vos estás bien? O sea, ella algo notaba. Raro, ¿no? Sí. Oye, sí, pero Claudia, no te dejaban sola con tus padres, Claudia. ¿Vos podías conversar sola con ellos? Ah, ¿no? No, o sea, no, a veces vos estabas, o sea, depende de quién. Cuando, digo, con mis padres sí, yo estuve sola, pero el hecho, por ejemplo, lo que Paula capaz que se refiere es a lo siguiente. Cuando nosotros íbamos a visitar a nuestros padres, ya haciendo de la obra, te acompañaban hasta tu casa. O sea, vos ibas con alguien. ¿Para asegurarte que entraras a tu casa y no te fueras a otro lado? ¿O porque o escuchaban las pláticas y todo? Mira, yo te voy a contar, hoy me estaba acordando que a mí, siendo yo de la obra, me tocó acompañar a una chica boliviana, a Bursaco. Bursaco es en Buenos Aires. Ajá. Cuando llegué, esto me acordé hace poco, cuando llegué acompañándola, los parientes empezaron a hablar en otro idioma. Claro, yo no entendía quechua probablemente. nada. Sí, eso, quechua. Sí, y entonces esta numeraria auxiliar me traducía. Y yo trataba, viste, de hacerme amigo de la familia, hasta que la familia paró de hablar en ese idioma y habló normal. Pero ahí yo veo el reflejo del choque de la familia al ver que esta iba acompañada conmigo, ¿no? Claro, que y ella estaba en una situación, me imagino, de tanta incomodidad de que vos pensaras que te estaban ocultando algo porque vos ibas en representación, porque obviamente me imagino que vos no la acompañaste porque se te ocurrió a vos, te deben haber mandado a acompañarla. Sí, a mí me mandaron, claro. Varias veces me mandaron a acompañar a algunas numerarias auxiliares. Paula, vos contás en el artículo una cosa que me impresionó muchísimo y después quiero profundizar sobre eso, pero vos contás que hay una numeraria auxiliar, creo que era de Paraguay, que la trajeron con un avión de la embajada argentina. ¿Ese caso es así? Sí. Ese caso es así, y además el año en el que la traen es 1982, o sea, en dictadura militar. Todavía, ¿no? Ya en retirada podríamos decir, pero es en ese momento, como decía, a muchas numerarias auxiliares, y dentro de las 43 hay varias que son paraguayas, las traían de muchos países del litoral y del norte de la Argentina y también de países limítrofes, en particular de Paraguay, y la historia de ella, que es Lucía, es que la llevan a una escuela primero en Asunción y luego de Asunción le dicen que la van a traer a la escuela en Buenos Aires. Y cómo la traen, había una persona del Opus Dei que trabajaba en la embajada argentina y entonces que sabía cuando había vuelos y simplemente, sí, parece que fue simple, subía a esos vuelos, por lo menos eso pasó en este caso, a personas que el Opus Dei necesitaba traer a Argentina. En este caso una chica de 15 años. ¡Qué locura! ¿No? Una chica de 15 años que la trajeron y que no la llevaron a la escuela como a la mayoría de las chicas paraguayas, porque estaban tan alejadas de sus familias que ni siquiera pasaban por esta especie de filtro y un poco también de fachada, ¿no? Para los padres, porque siempre la excusa era la escuela, digamos, o el gancho era la escuela, sino que a ellas, a la mayoría las llevaron directamente a trabajar
a centros del Opus Dei con 14, 15 años, directamente a servir, como le pasó a Claudia en la escuela, que también le tocó trabajar todo ese verano apenas y todo el año, pero ahí directamente, sin siquiera pasar por la escuela, que era lo que las ilusionaba, ¿no? Claro. También de hacer eso y de irse lejos de sus casas. Ni siquiera la fachada en ese caso, pero estamos hablando prácticamente de tráfico de personas, o sea, traspasar las fronteras, sí, llevarlo, una persona del gobierno, claro, gobierno militar de este lado, gobierno militar de ese lado, muy amigos, a veces no, pero de esas cosas no se iban a quejar. Qué impresionante. Con la ley de hoy encaja perfectamente en la trata de personas. En ese momento no había ley de trata. E incluso hay casos dentro de las 43 denunciantes que salieron del Opus Dei y no tenían siquiera, o sea, ningún registro en ANSES, por ejemplo, claro, o sea, como si esas personas no existieran en Argentina, no tenían un CUIL, digamos, ¿no? Que es una identificación mínima de un Estado de la Argentina, o sea, que tenían su mismo documento de cuando eran menores. Eso lo que te dice es que en ningún momento salían de esa institución para tener ninguna actividad, claro, que requiriera de lo mínimo que es tener un documento, hasta para la atención sanitaria, sí, ¿no? Sí, para cualquier trámite absolutamente básico, que es lógico y está recontra estudiado en el trabajo de sectas. Steven Hassan habla sobre eso muchísimo, y no nos olvidemos, porque muchas veces hay muchos comunicadores que quieren omitir la idea de que el catolicismo tiene conductas sectarias igual que las sectas que se ven, y el Opus Dei es un ejemplo gigantesco de eso, pero esta idea de alejarte, de separar los documentos, la cantidad de sectas en las que se ha encontrado los baúles llenos de los documentos o de los pasaportes es gigantesca, son conductas repetidas y muy estudiadas y muy conocidas. Ahora, bueno, Vasco, sí. Yo quería contarte que dentro de las 43 hay 2 que viajaron a Roma. Ajá. Y en Roma fueron a trabajar también muchísimo, y en Roma le retenían los pasaportes, o sea, le retenían los pasaportes, para que veas. Y ellas entraban a Roma como estudiantes, o sea, y lo menos que hacían era estudiar, sino que era trabajar muchísimo. Apenas tenían, decía, tiempo, sí. Dice nosotros le ofrecíamos a Dios nuestro trabajo, rezábamos, etcétera, pero a veces ni tiempo para rezar, porque era de un trabajo al otro, era un trabajo muy estricto. De hecho, bueno, yo te quería contar que yo trabajé en la portería de la Comisión Regional en Argentina, que es la sede regional de gobierno del Opus Dei acá en Argentina, tanto de varones como de mujeres. Trabajé en las 2 porterías. Y en una de esas porterías, por ejemplo, te voy a describir, estábamos encerradas con llave por parte de las mujeres, o sea, de la administración, y por parte de los varones nosotros poníamos un pasador. Entrábamos bien temprano, a veces desayunábamos ahí, y muchas veces también nos acercaban la comida ahí, o sea que ni siquiera regresábamos a la casa en todo el día, regresábamos a las 9 de la noche. Pero a veces sí teníamos un tiempito, o sea, llegaríamos ahí 7:30, por ejemplo, hasta la 1:15. Pero estamos hablando de que vos vivías en Bellavista. No, ahora en Buenos Aires. Ahí ya vivías en Buenos Aires. Ya era haciendo una numeraria auxiliar. Haciendo numeraria auxiliar, vos vivías en Buenos Aires ya. O sea, cuando vos pasás a hacer numeraria auxiliar, te cambian del lugar donde vivís. Ya no estás más en la chacra. Y siendo numeraria auxiliar, te viven cambiando de residencia en residencia. Okay. Yo te quería recalcar que esta es la sede regional del gobierno principal en Argentina. Uno de los edificios más importantes del Opus Dei en Argentina. Exacto, el CUDES también. Estamos hablando del que está sobre la calle Vicente López, para quienes sean de Buenos Aires o quienes conozcan, en la calle Vicente López y Junín. 1950, mira, me acuerdo la dirección, 1950. Sí. Y en esa portería no veíamos la luz solar. Yo, por ejemplo, sabía que estaba lloviendo por las ruedas de los autos, porque la portería de la sede de gobierno del Opus Dei da más para la calle, ¿sí? O sea, por las ruedas de los autos sabíamos que llovía.
y estaba mucho tiempo ahí, hacíamos cosas manuales. O sea, no había ventanas, Claudia. Había ventanas, pero no se veía para la calle, no daba el sol. O sea, las ventanas era para atender a la gente que pasaba por ahí y estábamos mucho tiempo. Por ejemplo, en esa portería también se elaboraban los famosos silicios y las disciplinas, para que sepan, en la de la sede central de los varones. En cambio, en la del CUDES, porque había otra portería del CUDES que también estuve, era muy angosta, muy chiquita, que apenas cabían 2 sillas en esa portería, y la que estaba teniendo la ventanilla de los varones, para que vos ingresaras al baño, se tenía que parar y vos recién ahí entrar al baño. ¿Eso también es en el edificio de Vicente López, el CUDES? Es el mismo edificio de Vicente López. Eso es importante remarcar que no estamos hablando de una estructura antigua que en algún momento el Opus Dei compró y que adaptó como pudo y que por eso puede llegar a tener esa disposición tan incómoda para las, y voy a hacer una palabra muy generosa, trabajadoras, ¿no? Es un edificio que se construyó por el Opus Dei, por donaciones del Opus Dei, y es un edificio relativamente moderno. O sea que todas esas cuestiones arquitectónicas que está contando Claudia de ese, fueron pensadas para eso, para que no tengan ventanas, para que estén incómodas, para que no puedan estar en una situación de descanso o de relajación. Se inauguró en el año 92. Exacto. O sea, es un terreno donado por la dictadura de Lanusse, que tenía vínculos con el Opus Dei, el dictador Alejandro Lanusse. Luego recibieron un crédito para construirla. Parte de la construcción se hizo con un crédito que les dio Jorge Rafael Videla, presidente de la última dictadura militar. Y empezaban ahí la construcción en la década del 80 y en el 92 lo inauguraron. Así que sí, es bastante nuevo Vasco, como vos bien decís. Vasco, pero date cuenta que ese lugar de trabajo, la del CUDES, que era chiquita, en una mesada había 2 máquinas de coser. Entraban 2 sillas y lo que yo te describí, que para ir al baño una se tenía que parar y abrir la puerta, minúsculo. La sede cuestiones que ningún sindicato permitiría de un trabajador. O sea, las condiciones laborales que vos estás describiendo no pasarían la supervisión de sanidad de ningún sindicato respecto de los trabajadores. Sin duda que no. Solamente a una orden religiosa se le podría permitir eso, o a un taller clandestino. O sea, son los 2 lugares donde se podría permitir algo así, yo creo. No, claro, un detalle sobre lo que contás es que esto, ¿no? Pensemos en una oficinita chiquita donde ellas las llevaban para ser porteras, digamos, o para atender a las personas que entraban, salían, pero además les metían en el mismo cuartito 2 máquinas de coser donde tenían que bordar cosas a veces, coser y demás, mientras tenían que hacer otra de las tareas que les correspondían, que eran todas las tareas. Entonces, bueno, ¿qué podían hacer ahí? No podían lavar los platos, pero sí podían coser. Y lo que decía Claudia, que pasó recién, es que ahí, en la otra portería, se hacían los silicios y disciplinas, que son los 2 elementos de autoflagelación que se usan en el Opus Dei. Sí, y también se hacían costuras o se doblaban las medias, y por ahí también, por ejemplo, nosotros veíamos a veces que los numerarios pasaban a hacer deporte o lo que sea, y nosotros estábamos ahí encerradas. Y por ejemplo, para el prelado del Opus Dei, nosotros éramos sus hijas pequeñas, ¿no? Éramos las predilectas de Escrivá de Balaguer, ¿no? Y estábamos así, trabajando y haciendo las cosas por Dios, para ser santa a través de ese trabajo, ¿no? Y que uno ahí, por ahí, lo hacía, yo en ese momento lo hacía convencida, que yo me iba a santificar ahí, en esa portería. Ahora, después de que me fui, me di cuenta realmente en lo que estuve, ¿no? Como yo a veces cuando salía de la portería y pasaba, por ejemplo, por nuestra casa y veía el living y veía un sol espléndido, era otra cosa, ¿no? Era otra cosa, y estábamos ahí encerradas en esa portería. Sí. ¿Cómo fue volviendo a la escuela un poco, que es el centro? Teresa, que cuentes cómo es ese proceso que para vos fue más tardío, porque vos tenías la posibilidad de que tus padres fueran y vieran cómo estabas y demás, pero que para la mayoría de la escuela, de las chicas, sucedía a los 14 años en la escuela, apenas ingresaban, ¿no? Empezaban. ¿Cómo es el trabajo ese en el que te van convenciendo de que vos tenés vocación?
Sí, bueno, yo estuve esos 3 años ahí, sí me seguían algunas amigas, pero yo no veía que eso era para mí. Y en mi cuarto año de práctica, en mi tercer año de práctica, en el 84, que fui a trabajar en una residencia de mujeres, ahí como se acercaron más a mí las numerarias auxiliares y también el sacerdote, ¿no? Y empezaron a trabajar conmigo. Y una de las cosas me decían que yo tenía vocación para numeraria auxiliar, y yo le decía que yo no lo veía. Y el cura me dijo en una meditación, que decía que no había nacido varón para una numeraria auxiliar. Y después en el confesionario me dijo, eso lo dije por usted. Wow. Y yo le digo, pero si yo no veo la vocación, pero no, usted se está resistiendo a la voluntad de Dios. Entonces, Wow. viste, te dejan como esos pensamientos y esas cosas que vos decís, bueno, me estoy resistiendo a la voluntad de Dios, y bueno, hasta que te decidís y bueno, escribí la carta, y después también que no lo podés decir, eso te dicen no lo digas, porque por ejemplo en ese año de prácticas yo trabajé con otra compañera mía que no era de la obra y no se lo dije, y después ella no sé cómo se enteró y se enojó un montón. A mis padres tardé en decírselo, les costó mucho cuando se los dije, y después ahí mi mamá estaba como muy atenta a mí, ¿no? A qué hacía, si estaba contenta, me preguntaba, pero vos no te estarán lavando el cerebro, y yo le digo, no mami, y decía lo que siempre ellos dicen, que nos lavamos con shampoo, con agua y jabón, tomaba el pelo con esas cosas, pero bueno, ahora que estoy afuera, veo que realmente sí me manipularon mi conciencia, porque, o sea, yo no veía mi vocación, sino que yo me guié por eso, por ese temor de no querer hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero, y eso, Claudia, en el texto está muy bien contado por Paula, pero me gustaría que lo relates o lo resumas. Desde el día 1 que vos llegás, ya te ponen no solo a trabajar, sino... porque hay una anécdota que me recontra quedó, la de la taza que se te cae o el plato, el vaso, y te dicen que lo vas a pagar con tu trabajo. O sea, empiezan a poner todo ese discurso de que el trabajo para Dios y para la obra es lo más importante, y me imagino que también en paralelo la construcción de estas figuras desde Escrivá de Balaguer en lo mitológico, pero también de los sacerdotes locales, para que después esas dos cosas se unan, ¿no? En esa idea, esa construcción de la vocación. O sea, no me imagino que de repente te empiezan a hablar de la construcción, sino que desde el día que llegaste están haciendo todo para que vos te convenzas o te convenzas, y que si vos no estás viendo a Dios en ese sacerdote, la que estás mal sos vos, ¿no? Me imagino que eso pasa día tras día. Sí, no, más vale. De hecho, por ejemplo, cuando vos te vas, y esto lo he visto en mucha gente, te sentís mal, claro, porque no sabés si hiciste bien en irte. Pero, por ejemplo, cuando a mí me encontró Lucía, que Lucía fue la que me buscó por mi pueblo, que es Ramallo, provincia de Buenos Aires, y bueno, me localizó, y vino hasta acá, hasta Rosario, se largó a Rosario, y cuando me contó Lucía la cantidad de gente que se fue, sacerdotes, numerarios, entonces ahí a mí se me abrió como un panorama impresionante, y me vino una paz y una serenidad. Dije, acá no soy yo la que me equivoco, no soy yo la errada, acá en el Opus Dei pasa algo, y de hecho soy consciente de que somos más los que estamos fuera que los que están dentro. Ahora hay residencias que están vacías, residencias con pocas chicas. Sé que hay residencias donde están trabajando chicas de afuera o señoras. Todo eso lo sé, porque bueno, hay gente que me cuenta, ¿no? ¿Es real? Pero bueno, Clau, contá eso de cuando llegaste, de cómo fue lo del el vaso, ¿no? O sea, llegaste, tus padres se despidieron de vos y te llevaron a secar platos con 14 años. Exacto, me llevaron directamente a lo que ellos llaman el office, que es contiguo a la cocina, y eran unos cajones de madera. Ahora son de plástico, después pasaron a ser de plástico, pero en ese momento eran pesados,
y ahí estaban apoyados muchísimos vasos, muchísimos. Y pasaba la máquina, entraba y salían los carros. Y vos tenías que secar rápido porque al ritmo de que pasaba. Y bueno, en un momento se me cayó un vaso y yo me quedé perpleja. Y se me acercó una numeraria, que en ese momento es la directora, que existe esa persona, y me dijo así, mi chulita, o sea, que las personas van a saber cuando se refiere a mi chulita. Y en ese momento había un cartel con el precio de la vajilla, y me señaló y me dijo, no se preocupe que con su trabajo usted va a pagar eso. Después al tiempo lo sacaron, después al tiempo lo sacaron a ese cartel, pero eso se me quedó muy grabado, ¿viste? Era chica, 14 años y 6 días, imagínate. Y bueno, era un ritmo así bastante de trabajo. Qué impresionante. Eso que dijiste, Vasco, hace rato, que de todo lo que envolvía el comportamiento en el que te metían, les metía esta pues, secta, también el camino a la perfección que te dicen que debes de llevar, del punto de no tirar un pinche vaso, güey, o sea, de un error normal. También va de la mano. Claro, porque van construyendo la idea de perfección. La perfección es el servicio a ellos. Esa es la idea de perfección que ellos generan, ¿no? Y que te adoctrinan a eso. A mí me gustaría que nos platicaras cómo fue tu decisión, cómo llegó a esa decisión de me voy, de hasta aquí. ¿Cómo pintaste esa raya después de tantos años y de haber estado tan pues adoctrinada en este movimiento? ¿Cómo fue que llegaste a ese punto? Mira, llegué a ese punto por el tema de que yo me tomé todo en serio la vida de familia del Opus Dei, que decían que éramos una familia una familia muy unida, con lazos más fuertes que lo de la sangre, ¿sí? Y que nos decían eso. Y acá en Rosario, lamentablemente, habían pasado varias numerarias auxiliares y se regresaban porque había cosas en las residencias que no funcionaban bien. Y entonces ellas los decían y se volvía, pero todo seguía funcionando mal. No había cariño entre nosotras, no había ese ambiente de familia que se veía en otras residencias. Y yo lo iba diciendo, y lo dije, y digo, ¿por qué no cambian las cosas acá en Rosario? ¿No? ¿Y por qué viene una y se va, viene otra y se va? ¿No? Y estuve aguantando, y lo decía la directora, lo decía. Y bueno, y decía que si las cosas no cambian, yo me voy de la obra. Bueno, entonces llegó el momento del curso de retiro, que es vos, Corsario, sabés lo que es un curso de retiro, donde vamos a rezar, y la directora me dijo a mí que después del curso de retiro me volvía a Buenos Aires. En vez de solucionar las cosas en Rosario, te volvían. O sea, vos en ese momento estabas en una residencia en Rosario, estabas viviendo. Exacto, en una residencia en Rosario, sí. Que trabajábamos un montón. Entonces me dijo la directora que después del curso de retiro yo me iba a volver a Buenos Aires. Entonces ahí fue como una lamparita que se prendió en mí y que dije, bueno, acá yo me voy. Exacto, hasta aquí llegué, pero iba a aprovechar a irme el día del curso de retiro. Para todo esto, yo siempre fui sincera en la obra y dije, como yo les conté, en Buenos Aires yo trabajaba para la residencia de portera, yo conocía a mamás de numerarios y todo eso, y me brindaba con ellos. Ellos sabían que yo iba a ir a visitar a la mamá de un numerario que falleció, de un director de la comisión regional, lo voy a decir. Y bueno, ese día que me fui, llamé por teléfono porque el hermano, que no es de la obra, él sabía que yo iba a ir, y le dije, mira, no voy a ir a Buenos Aires, me estoy yendo de la obra, se lo comuniqué a él, y me dijo, bueno, yo te apoyo en todo, vos sabés bien, y listo. Yo a ese señor, porque es un señor, yo lo quiero de corazón, como un hermano. De hecho, hasta ahora seguimos hablando con él me llama y todo eso.
Pero ahora les voy a decir por qué les cuento esto. Quiero contarlo rápidamente. Bueno, yo agarré, me fui. Cuando me fui, me tomé un taxi y me fui. Y al día siguiente llamé para comunicar que me había ido de la obra a la misma directora que no me había escuchado. A mí se lo dije. Y ella me dice, no, tenemos que hablar. No, yo ya hablé 3 veces con vos. Vos te reías de mi planteamiento y las cosas acá en Rosario no cambiaron. Yo me voy. Y ella me dice, pero Claudia, tenemos que hablar nada. Después ellos me rastrearon por Rosario, me rastrearon. Dieron conmigo. Bueno, yo hablé por teléfonos con ellas, le dije que no iba a escribir la carta al prelado, que no, para pedir la dispensa, que no la iba a escribir. Bueno, y que no quería hablar con ellas porque ya había tomado esa decisión. Y después, al tiempo, ellas me llaman y me dicen, fue en la época que lo iban a canonizar a Escrivá de Balaguer. Claro. Me dicen la 2002. dispensa, exacto, la dispensa. Me dieron la dispensa. Sin que y la me pidas, te dijeron, la dieron. Porque ellos tenían que. me la Querían dieron. cerrar eso como que parecía que te habían dejado ir, no que te habías tenido que escapar, Exacto. digamos. No, pero esperá que todo ahí no queda todo. Porque después cuando Lucía me encontró, me enteré de toda la tramoya, porque también me fueron a buscar a lo de Lucía, pensando que yo estaba Claro. con Lucía. Esa madre como No lograban sociólogo. encontrar a tu cómplice externo, a tu ayuda externa. Entonces no se Exacto. imaginaban. Es un clásico, ¿no? Un clásico ir a después- buscar. De hecho, hay historias, perdón, Clau. Clau Sí. lo cuenta, Clau tiene una personalidad muy particular que ya la vemos, ¿no? Y que ella se enfrentaba y discutía con las directoras y demás. No es lo más Claro. clásico porque hay una cosa de sumisión bastante clara. Y de hecho hay una ex numeraria auxiliar, una de las 43, que la engancharon en el buquebús, una uruguaya. Sí. Y ella, ya No, se quería paraguaya. ir, la metieron dentro de vuelta. Qué locura. Y estuvo 9 años, había estado 16 años, algo así, y la segunda Sí. vez que la meten adentro está 9 años más, hasta poder Cuando volver a cuando irse, ya quería ¿no? irse ella, termina 9 años más por Sí. todo el poder que siguen teniendo en tu cabeza. Exacto, Bueno. no, la cosa de la voluntad y de esta decisión de poder irte y de irse así como se fue Claudia, eso, no es lo más habitual. Habla mucho de la personalidad de Claudia, que además se fue porque no le gustaba cómo funcionaban las cosas, Eso ¿no? me parece Exacto, fundamental. Eso me parece eso. que es algo que hay que detenerse en el Por relato eso- de Claudia. Perdón, Claudia, pero Por vos te eso. vas porque Sí. te estás quejando del funcionamiento de la casa en Rosario y ni siquiera a eso eran capaces de hacerles caso en la soberbia y en la prepotencia y en la convicción de que podían hacer quizás con vos lo que hicieron con esta numeraria auxiliar uruguaya. Ahora, me imagino lo que debe haber sido... Pero ¿sabés, Vasco, que Sí, ¿sabés, Vasco, que lo que más me dolió es lo siguiente? Esta persona que te cuento, que yo iba a ver a su mamá, Ajá. que no era de la obra, pero era hermano de un numerario que me apoyó en todo, hará 2 años me dijo, Claudia, tengo que decirte algo y contarte algo. Cuando vos te fuiste, vinieron a mi departamento, tocaron timbre y lo primero que dijeron antes de saludarme, Claudia, ¿está con vos? Claro, sabían ¿Entendés? todo. No, pero qué mentes podridas, ¿no? Son Porque, unas o sea, gestaciones. qué mente podrida de pensar que estaba con él, ¿entendés? Con él. Bueno, y después, ¿qué más? O sea, ellos También en después su, con en mi su padre- mentalidad vos tenías una relación con él y por eso te fuiste. No era posible que fuera por... Claro. No sé era que posible que sí, fuera no, por sí, bueno. el desastre que manejaban ellos. Yo lo que te Y quiero después preguntar, a las para chicas, antes de... Sí, porque Lo último, simplemente, sí. lo último, porque las chicas, las de las 43 que me encontré, me dijeron, Claudia, a mí, por ejemplo, la directora regional de la asesoría, le dijo, rezá por Claudia que se fue con el lechero. ¿Te das cuenta que me fui con el lechero y yo me tomé un remis? O sea, ¿cómo difaman a la gente? Destruir la imagen de las Ujú. personas que dejan las sectas Sí. es absolutamente habitual y parte también
de lo que describe Stephen Pero es que Hassan. es el mensaje que le estás enviando a los que están adentro, ¿no? Claro. Yo lo que quiero saber, Claudia, es qué te pasó, porque vos te fuiste por las insuficiencias administrativas o de la residencia de Rosario. Cuando empezás a ver todo lo que es en realidad el Opus Dei, que no lo está, o sea, vos no te vas por lo que es en realidad el Opus Dei, no lo sabías, no tenías forma de saberlo estando 24 horas allá adentro. ¿Qué te pasa cuando empezás a chocarte con lo que es en realidad el Opus Dei? Y ahí la sumo a Paula. ¿Cómo llegás vos a la historia, Paula, de estas 43? Que me imagino que las dos cosas están interconectadas, porque me imagino que cuando empiezan a hablar entre ellas, a saber mucho más, quieren que esto se sepa y quieren que esto sea público. Pero ¿qué te pasa, Claudia, cuando llegás a esto, ¿no? A ver esto. Mira, yo una indignación total, una desilusión de lo que realmente no es así. Y como te dije, conozco ahora un montón de gente de todos los países y que han pasado cada cosa, o sea, que ellos decían que éramos una familia más con los lazos más fuertes que lo de la sangre, es una mentira, ¿no? Porque han también abandonado a muchísima gente en temas de salud, ¿no? Y así como me difamaron a mí, difamaron a un montón de gente, también han medicado a un montón de gente. Bueno, yo no caí en eso, pero sí ahora soy consciente a veces, soy consciente de haber visto, y yo no sabía que esa persona estaba medicada. Después me enteré de haber estado rezando delante en una habitación de una chica de mi misma edad y que parecía que estaba muerta, ¿no? Y era por la medicación, terrible. Y esto no solo pasa acá en Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, pasa en otros lados. Mira, en México, Corsario en México, tengo la oportunidad, me dijo que podía decir su nombre, se llama Male, y entre nosotras nos decimos Meshi, nos decimos. ¿Sabes por qué Meshi nos decimos? Porque la vida de Male y lo que yo pasé en paralelo es casi lo mismo. Por ejemplo, Male fue a un colegio que se llama Toshi y yo fui al de Bellavista que se llama Isiet. Male fue recepcionista, yo también fui recepcionista. Male era encargada de los arreglos florales de todo la residencia, el lugar donde trabajó en todos lados, y yo también fui encargada de los arreglos florales. Male fue instructora de las alumnas del colegio donde ella estudió, y yo también fui instructora. O sea que las dos pasamos por las mismas... Tu historia se repite en muchísimas personas, y muchas que todavía, si bien por suerte, y lo sabemos también de los textos de Paula y de la literatura, el Opus está en decadencia en lograr, claro, si se valían tanto de gobiernos autoritarios y de grupos de poder que quizás están esos mismos en decadencia, eso puede mostrar su caída, pero ¿cuánta gente debe haber ¿cuánta gente que nació, ¿no? Y murió? Sí, claro. A mí lo que me impresiona mucho, Vasco, y es una constante, yo tengo muchos amigos que estudiaron en colegios del Opus Dei, y la mayoría, o sea, puedo decir que todos ellos defienden al colegio del Opus Dei como a capa y espada. O sea, cuando tú empiezas a hablar del Opus Dei y cuando empiezas, bueno, a mí que me toquen esos temas, porque pues, o por lo que hacemos en herejes, generalmente. Porque los buscas, porque sos un peleador. O sea, vas a los asados a pelear con gente, sí. Sí, y defienden este tipo de instituciones, pero sin permitirse siquiera escuchar lo que les estás diciendo, aunque traiga fundamentos, pero para muchos supernumerarios, que no hablamos de los supernumerarios, pero pueden ir a ver el episodio y saber qué son clubes de negocios el Opus Dei también. Claro, el supernumerario le termina sacando mucha ventaja al Opus Dei también, por más que da y todo. Sí. No está en la misma posición. Y el Opus Dei está muy bien organizado, y esto también lo puede contar Claudia, lo puede contar cualquier numeraria, de manera tal que los supernumerarios, que son los miembros que forman familia y por lo tanto no viven en estas residencias donde las numerarias auxiliares sirven y demás,
no se enteran de cómo se vive adentro del Opus Dei, no mira. se enteran de ese aislamiento. ¿Genuinamente no lo saben? No lo saben, o sea, realmente el Wow. Opus Dei se ocupa de que esos supernumerarios no se enteren de esa parte. No quiere decir que no puedan ver algo de eso, ¿no? Pero no, o sea, tienen una vida separada de los numerarios y numerarias y no se les permite, ni siquiera se les comunica que los numerarios y numerarias se flagelan, por ejemplo. Es algo que los supernumerarios hoy se sabe porque está publicado, pero que si no, históricamente no se supo. Respecto a lo que dice Claudia, con su alma gemela Male, su gemela, hay algo que el Opus Dei tiene una matriz de funcionamiento y eso hace que si vos buscás la historia de cualquier numerario auxiliar de cualquiera de los más de 60 países en los que está presente el Opus Dei, lo que vas a encontrar es una misma historia, un mismo discurso, una misma manera de convencerlas, de hacerlas entrar, de someterlas. Se replica todo. Las escuelas más grandes o más chicas en México, hay 3 en total, más grandes o más chicas, son similares. Todos los procesos son muy similares porque está completamente ordenado y convertido en un método, ¿no? De institucionalizado, claro. De sometimiento. Sí. Entonces, eso permitía también que a las numerarias auxiliares se las pudiera trasladar, inclusive entre países, simplemente con su legajo, donde por supuesto además se filtraban sus confesiones, sus charlas con la directora espiritual, o sea, toda su información se las trasladaba con ese sobrecito y podían llegar a un país como Kazajstán, donde no hablaban el idioma, pero podían servir igual. Porque sabían lo que tenían que hacer, ¿no? Esto hay casos de exnumerarias auxiliares dentro de las 43 y otras que, como fueron a Roma, algunas otras fueron a otros países, ¿no? Esos traslados existían por esto, ¿no? Porque el Opus Dei es en cualquier lugar del mundo un mismo lugar de funcionamiento donde cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer y no puede hacer más que lo que tiene que hacer. Bueno, y lo que habla Paula, de esto que Paula dice, el sobrecito con papel, eso también me indignó mucho, porque es el informe, cómo pueden llevar un informe de conciencia, de lo que vos te confesabas, de lo que vos hablabas. O sea, si vos tenés una amiga y le confías algo, no lo está desparramando por todos lados, ¿no? Y ellos tenían eso, un informe de conciencia de cada uno, ¿no? Y que si vos te ibas a tal lado, ya la persona ya sabía lo que vos eras, ¿no? Sí, esos informes están institucionalizados desde la época de Escribá. No, esa no es una práctica solo del Opus Dei, es una práctica que se lleva en todos los centros que trabajan con menores o que están adoctrinando niños o trabajándolos para ser sacerdotes en cualquier congregación. Así lo manejan. Yo lo viví y así lo manejan en el mío y lo vivió un amigo con los legionarios igualito como lo estás contando. Pero por los miembros también, constantemente sobre los miembros adultos y demás y sobre las personas que visitan centros del Opus Dei. Puede ser un político porque va a una reunión. Bueno, sí, porque manejan gente que no es. Sí. Y informan sobre todas estas personas. Clau, perdón, yo me acuerdo de cosas. Hay algo que yo no conté en la nota y que es muy importante porque tiene que ver con la cuestión del dinero como central en el Opus Dei. Sí. Y el dinero era a tal punto, esta obsesión con el dinero, que ellos no tienen escrúpulos en pretender que las numerarias auxiliares, que eran mujeres en general de origen pobre o trabajador, ¿no? Como es el caso de Claudia, que vienen, que van a trabajar gratis para ellos. Y además, no solo sus padres llevaban comida a la escuela y donaban cosas, sino que a Claudia la terminaron convenciendo de que donara su cadenita de los 15 años de oro y sus aritos que le habían regalado sus padres para fundirlos, para hacer una medalla de la canonización de Escrivá de Balaguer. La volvieron loca hasta que ella entregó. No, para un cáliz. Para un cáliz era. Sí, Claudia, y te hicieron hacer testamento también, ¿no? Qué locura eso. Sí, bueno, no, lo de la cadenita les voy a contar. Yo todavía no era del Opus Dei. Y una numeraria auxiliar se acercó a mí, bueno, me insistió como 3 veces y en la tercera, bueno, cedí mi cadenita de 15 y mis aros de oro para el vaso sagrado. Y bueno, ya está, ojalá haya sido para eso es lo que espero. Bueno, Dios sabe más. Y después, ¿qué otra cosa era que dijiste, Paula? Ahora ya se me... No, y yo te preguntaba por el testamento. El testamento, eso también. Hay gente que se sorprendió que las numerarias auxiliares hiciéramos testamento. A favor del Opus.
por supuesto, de la asociación que estaba nucleada en ese momento, pero te das cuenta, o sea, lo poco que nosotras tenemos, o sea, lo de nuestra familia para la obra, ¿no? Sé de una española que logró recuperar el testamento, que se lo devolvieron y todo eso, al testamento, ¿no? Y ella también lo revocó y etcétera. A mí lo que me impresionó, te digo, de ese testamento, que teníamos que escribirlo en un papel especial, con una lapicera especial, y me acuerdo que yo lo escribí ahí en la portería de la comisión regional, ahí en Vicente López 1954, y te daban varios papeles por si vos te equivocabas. Y me acuerdo de esa palabra re difícil, albaceas. Claro, es el ejecutor del testamento. Exacto. Y después de cómo iba a ser mi sepultura, en una sábana blanca, en una túnica blanca, todo así. Bueno, ahí eso me acuerdo que me costó escribirlo, pero bueno, sí, lo escribí. Así que Claudia, a mí me gustaría, y creo que a todos aquí en la mesa, hablar sobre cómo era el día a día de una numeraria auxiliar, cómo se manejaba dentro de esta institución y cómo era el tratamiento para quien entraba como mayor de edad y quien entraba como menor de edad. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, para ser numeraria auxiliar se pedía la admisión en ese momento, en esos años, a los 14 años y medio. ¿Sí? Yo lo pedí a los 19 años y por ley argentina, como lo dice en su escrito Paula, yo todavía era menor de edad, porque en el 2008 recién la ley cambió la edad. Claro, hasta el 2008 la mayoría de edad era los 21 en Argentina. Exacto, o sea que ahí tenía todavía, era menor de edad. Sí. Bueno, te levantabas temprano, apenas te golpeaban la puerta o sonaba un timbre, lo que sea según la residencia, te tirabas al piso, besabas el suelo y decías serviam, en latín, que quiere decir te serviré. Y ahí empezabas rapidísimo, te cambiabas y ya ibas a rezar al oratorio, a hacer un media hora de oración, tenías la misa. Y después, por ejemplo, a trabajar. A mí me tocaba ir a la portería o a veces me tocaba ir a hacer limpiezas, lo que sea, desayunabas y después de vuelta a trabajar, almorzabas, trabajabas, no tenías ni un respiro. Los respiros eran las tertulias, que eran unas reuniones de media hora que teníamos de tertulia, y yo lo que recuerdo ahí de la calle Vicente López 1954, que es la administración, que es un edificio enorme del CUDES, que éramos muchísimas numerarias auxiliares, teníamos 2 tertulias, seríamos cerca de 50, y ahora son apenas, se cuentan con los dedos de la mano, no sé si llegan los dedos de la mano. O sea, cómo hubo esa deserción que se fueron. Y después era así, seguir trabajando hasta la noche. Por ahí vos podías quizás salir a rezar el rosario, porque por ejemplo esa residencia queda cerca de una iglesia que se llama El Pilar, y podías dar una vuelta y rezar el rosario con alguien. Nunca salías sola, siempre ibas acompañada, siempre iba acompañada. Si vos querías comprarte algo, ibas acompañada a comprarte algo, pero siempre heredábamos ropa, heredábamos de las numerarias o de supernumerarias, usábamos ropa usada. De hecho, te voy a contar una anécdota, que una numeraria me acompañó a comprar ropa, y re linda la ropa, qué sé yo. Bueno, yo estaba feliz de la ropa que tenía. Y al poco tiempo me dice la directora, vamos a ir a ver su ropero porque una viaja a Bolivia y necesitamos ropa. Y bueno, la de Bolivia se llevó mi ropa recién comprada, o sea que no la pude usar. O sea, pero teníamos que estar desprendidas claro, de no todo tener lo ni material. siquiera un pequeño gusto personal, nada. Todo era susceptible de ser manipulado por la obra. No, y o sea, no teníamos ya ni decisión propia, porque imagínate en esto de ir a ver a nuestros padres, por ahí podías ir y por ahí no ibas. O sea, todo se consultaba. Si, por ejemplo, a mí también cuando iba mi hermano con mis sobrinas que eran chiquitas, me iban a visitar y me sacaban a pasear por ahí,
A mí me daba una cosa porque no tenía plata para comprarle un caramelo o regalarle algún juguete, que es típico de un cristiano común y corriente de la calle, de hacerle regalo a sus sobrinos. Y yo no podía porque no contaba con el dinero que ellos nos daban, un dinero que en la obra le llaman particulares, que era para el colectivo, para alguna cosa muy chiquita, no te alcanzaba para nada. Y ese dinero vos tenías que justificarlo en una cuenta cuando te daban. Y hace poco me enteré que el dinero que te daban no era lo mismo para las numerarias auxiliares que para una numeraria, y que para las numerarias, según el cargo, era el monto que le daban. Eso me lo contó una ex numeraria. O sea, claro, esto porque ustedes no cobraban, o sea, ustedes trabajaban todo el día, formaban hasta 15 horas, pero no percibían ningún dinero. Solamente te podían llegar a tener ese dinero para devolver para gastos muy chiquitos, sí, para los que además había que pedir permiso. No es que vos salías y te tomabas un colectivo, tenías que pedir permiso para hacer cualquier cosa. Y te acompañaba alguien. Y te acompañaba alguien, por supuesto. Siempre o sea que vos alguien. Te fuiste ese día que decidís irte, en vez de irte al retiro, te vas sin nada, literalmente con lo puesto. O sea, no tenías un peso. No, yo me llevé mis cosas. O sea, pero tenías dinero, tenías como para poder dormir en un lugar, algo, nada. Bueno, no, sí, tenía el dinero del viaje a Buenos Aires, porque supuestamente yo me iba al retiro. Tenías el dinero del viaje a Buenos Aires, no, justo, a Buenos Aires. Exacto, porque yo me iba... Claro. Pero, mira, te voy a contar, en Rosario, más o menos alrededor del año 2000, a nosotras nos bancalizan, o sea, y nos dan las tarjetas de cobro, ¿sí? A mí todo lo que es tecnología, todo eso me encanta. Bueno, yo aprendí a manejar la tarjeta, nos llevaron al banco, nos dieron la tarjeta, etcétera, y bueno, teníamos que cobrar el sueldo. Por supuesto, cobrábamos el sueldo y dejábamos la tarjeta y el sueldo en dirección. Donde estaba la directora era la que custodiaba la tarjeta y toda la plata. Pero el sueldo, ¿a qué te referís? ¿A qué sueldo? Ahí nos pagaban el sueldo a través del banco, porque empezaron a hacer las cosas bien, o sea, me pagaron a mí un sueldo. Te empezaron a pagar un sueldo. Exacto. Okay. Cuando estuve acá en Rosario. En Rosario, a lo último. ¿Y por qué ahí empiezan a pagar sueldo? Eso me llama la atención. ¿Por qué ahí empiezan a pagar un sueldo? No, parece que siempre, en otras chicas me comentaron que pagaban también sueldo, pero se llevaban un sobre, ellas no sabían qué ganaban el sueldo y lo dejaban en o sea, lo cobraban para devolverlo a la orden. Claro. Hacían la ficción de un sueldo. Bueno, pero lo puse ahí cuando se le pregunta, ¿no? Lo puse ahí cuando vos le preguntás. Claro. No, bueno, pero sí se les pagaba un sueldo. Lo que pasa es que como ellas hacían un compromiso de pobreza, yo no puedo creer. Ellas entregaban ese sueldo. En el 60% de los casos, 70% en la mayoría de los casos, eso que supuestamente iba en un sobre, ni pasaba por las manos de ellas. Iba directamente a la administración de la casa, ¿no? A la dirección de esa casa. En el año 2000... empiezan a simularlo vía banco, porque también hay una cuestión de la ley que los corre, y entonces necesitan formalizar eso por cualquier cuestión, y porque ya había gente yéndose, y también había gente con posibilidad de hacer demandas. Entonces, ahí empiezan a hacer esta simulación. Pero, Clau, lo que vos estás diciendo es que igual el sueldo no era para vos, es lo mismo, es la simulación. No, lo entregabas. Y la plata. No lo podías tocar. Pero claro, si le preguntaban a un familiar o alguien preguntaba, decía, sí, un sueldo me pagan, pero yo lo devuelvo a la orden. Exacto. O a la ley, como dice Paula, en el caso de que la ley interviniera, ¿no? ¿Qué? Bueno, pero escuchá esto que me pasó a mí por el tema que un día vino la secretaria con un cuaderno pidiendo los PIN, el PIN de la tarjeta, ¿no? Sí. Entonces, no sé cómo a mí me salió decirle, pero escuchá, yo soy cristiana común y corriente, yo voy a cobrar el sueldo y yo lo voy a entregar, porque soy una cristiana común y corriente, no te voy a dar el PIN. Así se lo dije. Ajá. Y fue re impresionante porque no me lo volvió a pedir, nadie me dijo nada, nadie me reprochó nada. Claro.
Cuando yo me fui... Pero te deben haber empezado a seguir más de cerca porque ya eras rebelde, o sea, y de ahí podían tener todos los datos después para cuando te fueron a buscar. Yo cuando me fui jamás, ni me acordé de la tarjeta de cobro ni nada, yo me fui. Y una de las cosas que me llamaron me fue para decirme que había quedado en el banco, en ese entonces, 2002, 400 pesos para que calculen, 2002, y que lo podía retirar con mi DNI. O sea que eso me lo dijeron porque seguramente, como ellas no tenían el PIN, no lo iban a poder retirar. Claro. Si no, a nadie le llamaron para decir anda al banco a retirar esa plata. O sea, eso es una de las pocas que le sacó un mango a los Opus Dei para hacer un chiste, ¿no? $100, 2002 cuando se va al 4-1. ¿Vos tuviste aportes, Claudia? O sea, vos te fuiste con el pasaje ese que te habían dado, o sea, con la plata de un pasaje, pero nada más después de 22 años adentro del Opus Dei y con estos 400 pesos. ¿Y aportes tuviste cuántos? Tuve algunos aportes, dentro de todo soy la que tengo más aportes de las 43. ¿Sí? De los últimos años. Sí, de los últimos años. Y yo, una cosa que me pregunté, porque yo conozco a cada una de las 43 y sé y doy fe que en muchos ANSES ni figuran, porque hubo algunas que me decían, Claudia, si vos podés, la tecnología, yo te doy mi clave, te doy mi quill, averiguá, después contestame. Y yo le dije, mirá, sabes que entré y estás en cero, no existís en el ANSES, ¿no? Y se llevaron una sorpresa. Y hubo otras que yo hablé con ellas y me dicen, no, pero a mí seguro que me hizo los aportes a la obra, el Opus Dei seguro que me hizo. Digo, pero revisalo por las dudas, revisalo. Y se llevaron la sorpresa que le debían años, 10 años, 15 años, y otras nada, ni figuran. Ni dadas de algo. Que también se empezó a regularizar, o sea, de la misma manera que aparece el cajero y esta tarjeta, y eso, y la bancarización de alguna manera de ellas, se empezaron a regularizar los aportes en los últimos años. No hay prácticamente, digamos, antes de los 90 no hay nadie que haya tenido ningún aporte. Ya a fines de los 90, principios de los 2000, es cuando empiezan ellos a acomodar un poco los papeles, digamos. Claro, en virtud de esta crisis que me imagino vislumbraban y capaz también de un cambio de época respecto de la situación, ¿no? Estamos ya sobre el horario. Para cerrar, el relato de Claudia es increíble, hay mucho más, lo pueden ver en el artículo de Paula, que va a estar en las fuentes y que lo encuentran en la revista Anfibia, está el título. Pero yo, Paula, te quiero hacer una pregunta quizás un poco más general, aunque partiendo de esto porque es el último gran shock, que es, vos en tu artículo mencionás muchas cuestiones vinculadas al poder y el Opus Dei. Hablás de Cacciatore, que fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires dentro del gobierno militar y que les hizo muchos favores. Hablás del arzobispo Cagiano, muy poderoso en su momento y que creo que fue obispo castrense incluso y que los ayudó muchísimo. Exactamente. Sí. Mencionábamos a los supernumerarios, hablamos del poder que han tenido y todo. Ese poder parece haber caído un poco en desgracia, parecen haberlo perdido parcialmente, al menos en la política y en todo eso. ¿Vos qué vislumbrás respecto del futuro del Opus Dei? ¿Van a poder seguir o pueden seguir manejando la impunidad? Porque hasta el día de hoy esta denuncia de las 43 no tuvo una atención formal de parte del Vaticano, pero sin embargo ha habido movimientos en virtud de todo esto. Pero ¿vos ves que pueden seguir pasando estas cosas o por el contrario que vamos a cada vez, vos en particular, vas a descubrir cada vez más cosas que se saben y que van horadando la fuerza y el poder del Opus Dei? Bien, en primer lugar me gustaría invitar a los y las oyentes de Herejes a que chequeen, si quieren, que está en la web, un documento histórico de la Escuela de Mucamas, del Instituto Histórico Escrivá de Balaguer, que va dejando todas las huellas de esto que estamos contando, que explica cómo las reclutaban, que cuenta los vínculos con la dictadura militar, que este jefe municipal, digamos, intendente de Buenos Aires, había donado la renta de un estacionamiento y otras cosas, que la fábrica Ford de automóviles, que tiene directivos condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura,
en el año 80, en ese momento, les dona un auto para que vayan a buscar a las chicas al interior en ese auto que lo tenían ahí. Que, bueno, hay toda una cantidad de información respecto de cómo creció el Opus Dei, que efectivamente llegó con este obispo Cagiano Rosario en la década del 50, era un obispo castrense militar, que se carteaba con Escrivá de Balaguer y que le abrió las puertas de Rosario, entraron por ahí, digamos, después y en Buenos Aires. El vínculo y el crecimiento y las olas de crecimiento con Juan Carlos Onganía, después en la década del 60, con la última dictadura militar, en la década del 90 con el menemismo, llenan los tribunales de justicia. O sea, hay muchas personas del Opus Dei numerarios, se meten en la justicia argentina y llenan las oficinas de numerarios del Opus Dei, que permanecen muchos hoy todavía, algunos se fueron del Opus, otros no. Siguen, porque entraron hace 30 años, o sea, siguen teniendo carrera, entraron con 20 años, son personas que hoy están en el mejor momento de su profesión, y ellos además tienen una institución muy prestigiosa que es la Universidad Austral con su escuela de negocios, el IAE Business School. Lo tienen en todos los países, tienen una universidad con escuela de negocios en casi todos los países, lo tienen en México, lo tienen en Uruguay, lo tienen en Chile, lo tienen en Colombia y demás. Ellos han conseguido, para responder la pregunta, digo, ellos están de alguna manera en un momento de metamorfosis total. Por un lado, porque la cuestión del encierro y el hermetismo deja de funcionar como para muchas cosas en los últimos 20 años, ¿no? Con las posibilidades de que las personas salgan, escriban, hablen, digan, se comuniquen entre sí, como pasó con las 43. Empezaron a hablar entre ellas, se reencontraron hace unos años, reconocieron que lo que les había pasado era una situación de abuso y finalmente, muchos años después de poder verlo y compartirlo, decidieron salir a denunciarlo y yo a Claudia se lo he dicho a ella y a todas, el coraje y la valentía de que sean ellas quienes les pateen la puerta al Opus Dei para mí es muy impresionante porque hay personas de mucho poder, de mucha formación, con dinero, con la vida resuelta que no han hecho esto y ellas lo están haciendo. Entonces eso es muy importante. Muchas personas salieron, se conocen los testimonios, el Opus Dei ya no puede manejarse como se manejaba, empiezan a aparecer denuncias, se les van los miembros célibes porque es muy difícil también para la época, como la iglesia tiene crisis de sacerdotes, tiene también el Opus Dei crisis de miembros célibes, ¿no? Con este tipo de vida, es cada vez más complicado. De lo que no estoy segura es de que el Opus Dei en principio vaya a desaparecer. Creo que tienen mucho dinero y mucha estructura de vínculos y también en la estructura de propiedades y funcionamiento la siguen teniendo. Creo que van a intentar una metamorfosis, digamos, que por eso es importante que se conozca, en todo caso, si logran sobrevivir, que se conozca lo que hicieron antes, ¿no? Que por lo menos se porque sepa lo que son. Sí. Y que reconozcan, porque les cuesta reconocer que se equivocaron. Eso le cuesta reconocer. Sí, de hecho negaron y minimizaron la denuncia de las 43, ni bien salió. O sea, y están todas las, está toda esa negativa. Totalmente. Pero, y todas las otras hacen lo mismo con todas las denuncias. Tuvieron una denuncia muy importante reciente en el mes de julio en España, que las encabezaron exnumerarios Antonio Moya y la exnumeraria Carmen Charo, dos personas que vienen dando testimonio, pero que representan muchísimos exmiembros por fraude normativo a la Iglesia Católica, porque se sabe que los estatutos del Opus Dei son los que presenta la Iglesia, no son con los que se maneja, y por fraude normativo a sus propios miembros. Es una denuncia muy importante que no sé si va a prosperar. O sea, aparece la denuncia de las 43 primero, esta última decisión del Papa de convertirlos en una asociación clerical pública, es decir, dejan, o sea, a las prelaturas personales y por lo tanto al Opus Dei, que es la única prelatura personal. Todo eso está pasando, entonces efectivamente hay algo que es, el Opus Dei ya no es lo que era, el Opus Dei no va a poder volver a ser lo que era porque se lo ve difícil por lo menos que pueda ser, se transforma en otra cosa. Es cierto que todavía hoy por lo menos, y esto lo podemos ver en muchos países, donde inclusive digo en Chile, sin ir más lejos, quien ganó las últimas elecciones es un numerario del Opus Dei que cuenta que es, ¿no? Luis Silva, que tiene posiciones, posiciones políticas, las podemos ver, ¿no? Muy vinculadas, o sea, contrarias a todos los derechos. Pero sí, totalmente reaccionarias. Absolutamente, digo, y también hubo en Perú un candidato a presidente miembro del Opus Dei, numerario, y digo, hay un poder todavía en la región, acá lo sigue habiendo, son personas que están en muchos lugares de poder,
que quizás ya no llevan la vida esa de numerarios y numerarias, porque son supernumerarios, eso es, hoy es sobre todo una estructura de supernumerarios, pero que de todas maneras operan, ¿no?, en un sentido en la sociedad. Claro. Que tienen una mirada hacia la derecha, muy conservadora, que mira a la sociedad como la mira profundamente misógina, por supuesto. Sí, que la miran como una estructura vertical a la sociedad, como el Opus Dei dice que la sociedad es como una pirámide y que hay que llegar a la cima, o sea que lo importante es ocupar la cima, desde la cima derretir la nieve para que el resto de la sociedad sea bañado por esa nieve, ¿no? Que sería vivir bajo las órdenes y las intenciones y la mirada de quienes ocupan la cima. Ellos siguen teniendo esa mirada de la sociedad, ellos siguen creyendo y siguen siendo una élite que yo digo que pareciera que en algún momento eso que supuestamente es lo primordial del Opus Dei, que tiene que ver con lo religioso, casi que ocupa un segundo plano y aparece mucho más transparente, que la primera intención no tiene que ver tanto con lo espiritual, sino que lo espiritual ha sido para ellos una forma de conseguir el poder y no su finalidad, ¿no? Aparece muy claramente, porque ellos hoy uno puede ver que, como me gusta decir a mí, ya no importa a qué Dios le reza a cada uno, y en sus estructuras de poder hay personas de otras religiones e incluso que pueden no tener no ser muy religiosas, digamos, no ser personas de fe, y que sin embargo, en términos de ser funcionales a las intenciones de mantener una élite de poder y de ocupar, digamos, la cima, en ese sentido, sigue funcionando. Entonces, eso me parece que es lo que claramente está pasando. No sé si ellos están dispuestos a asumir eso que yo estoy diciendo, porque ellos cuando hablan van a seguir hablando de Dios y de la religión y demás, pero yo lo que veo sobre todo es una estructura, una gran estructura económica y de poder que tiene otras intenciones y que siempre las tuvo, que no tienen que ver con lo religioso. Sí, está desde el origen de lo escrito por Escrivá, se vislumbra todo eso, ¿no? La búsqueda del poder y realmente en eso han sido sumamente exitosos, ¿no? Y han tenido la ayuda de mucha gente muy poderosa. Y la religión como un medio, ¿no? Total, eso. Total. Pero bueno, antes de que te despidas, Vasco, a mí me gustaría destacar que Paula dice algo muy interesante. Bueno, todo lo que dijo es interesante, pero algo que quiero destacar es que esta metamorfosis que está sufriendo, este cambio que está sufriendo o que está buscando el Opus Dei porque ya no puede tener esas prácticas, puede al final, que con el paso de los años, y por eso es importante hablar de esto ahorita, perderse, ¿no? O sea, que la gente ya no sepa de dónde viene, ya no sepa qué era antes, ya no sepa la naturaleza, los orígenes, y que no nos permita ver la porquería que está atrás de todo el iceberg completo, ¿no? Todo lo que está abajo del agua. Entonces, pues sí, pues es importante hablarlo. Totalmente. Y seguramente vamos a volver a tener a Paula, lamentablemente. Van a seguir apareciendo cosas. Afortunadamente, Paula las encuentra. Pobres. Nos encanta, pero no nos gustaría que un día vengas a hablar de cómo te gusta correr sin, como dicen en una de tus reseñas, cómo te gusta correr sin horarios o hablar de cosas más light, pero cocinar. Claro, exacto, pero nosotros te traemos para hablar del Opus siempre. Y seguro que vas a descubrir más cosas y van a aparecer más cosas y van a aparecer más testimonios. Pero bueno, por ahora... Cada baldosa que se levanta, o sea, yo quiero decir que cada vez Claudia lo sabe bien, que tengo en carpeta varias cosas que, bueno, no se puede hacer todo junto. Entonces, bueno, voy de a poco, pero es como que yo digo, bueno, voy con esto y después aparece otra cosa. Bueno, hay que valorar que hay algo que hace 20, 30 años no hubiera pasado, que es que alguien está dispuesto también a publicar esas cosas, ¿no? Respecto del Opus Dei. Eso en otro momento no hubiera ocurrido. Claudia, muchísimas gracias. Es impactante y ojalá todo este trabajo tuyo y de las 43 de difusión siga siendo cada vez más grande y cada vez más gente sepa. Y la gente sabe, la gente se entera. El odio que nos han reflejado, el episodio nuestro sobre el Opus Dei tiene cientos de miles de vistas, lo volvimos a publicar ahora y muchísimos comentarios son
de la iracundia y el odio del Opus Dei porque existan ese tipo de contenidos. Paula lo debe ver en sus redes. Y que se demuestren con tanta ira y con tanto odio, demuestra que la labor de difundir está funcionando. Porque les importa. Vienen y demuestran que les importa que se hable mal de ellos. Sí. No les es intrascendente. Así que gracias por eso. Vasco, sí. ¿Sabés que a raíz del escrito de Paula se han contactado numerarias auxiliares a través del Instagram y que han reflejado que lo que yo cuento es así, claro, que nadie se va a dar cuenta si no lo vivió ahí adentro, ¿no? Porque a la gente le puede parecer horroroso o que es una mentira o lo que sea, pero quien va a saber la verdad es la que lo vivió ahí adentro. De hecho, yo te pasé un mensaje de una chica que me gustaría, Dayana, de contactarme con ella, porque ella vio reflejado en mi historia también su historia y también vio reflejado lo que dijeron de mí cuando me fui, también lo dijeron de ella. Y ella misma reafirmó eso, que nadie puede contar bien si no estuvo ahí dentro, ¿no? Porque de nosotras decían que éramos como borricos de noria, con anteojeras, claro, ¿no? Que solo veían para adelante y seguían el camino. El camino justo. Bueno, los borricos de noria son los burros esos que giran, ¿no? Giran. En redondo. Sí, exacto. Bueno, Bueno, espero que a mucha gente también se le caiga esas anteojeras y yo creo que está pasando, afuera, como yo lo sé. Yo creo que está pasando. Contanos, por si alguien más quiere escribirte, cuáles son tus redes, dónde te pueden encontrar y ver lo que estás contando. Por Instagram, por Instagram, Facebook. Y Twitter también. Ok, se pueden contactar ahí con Claudia. Como Claudia Carrero. Ok, sí. Y Paula, vos contanos dónde te ve la gente, dónde te escucha, dónde te lee, dónde aprende de vos, dónde todo. Nosotros antes de empezar teníamos hasta el aula, pero lo tuvimos que sacar. Pero contanos vos dónde todo. Doy clases, sí. Pobres, mañana me tienen que aguantar unas cuantas horas. Bueno, yo suelo publicar, yo trabajo como periodista freelance, hago un programa diario de radio en Radio Provincia de la provincia de Buenos Aires, pero no hablo del Opus Dei, hablo de temas de política en general, diaria, sí, noticias de la provincia de Buenos Aires, y todo lo que es sobre el Opus lo vengo publicando en distintos medios porque siempre lo hice como una cosa paralela a mis trabajos y entonces hoy, por suerte, tengo esta posibilidad de ir encontrando también los lugares donde quiero publicar cada una de las historias que voy contando. Publico bastante en Revista Anfibia, que es donde salió la Escuela de Mucamas del Opus Dei, y las últimas notas las publiqué en el diario.es, que es un diario español, y también en el diario.ar, que es el diario hermano acá en la Argentina. Así que, bueno, suelo publicar todo en mis redes sociales, que son @PaulaVistañino, y así estoy por todos lados. Eso, y vayan a ver el otro episodio en el que estuvo Paula, donde hablamos de otra investigación de Paula tremenda sobre las manipulaciones en testamentos y en últimas voluntades, que es atroz, absolutamente atroz. Así que, por favor, vayan a ver eso y busquen la información. A nosotros nos encuentran en todos lados como Herejes Podcast. Suscríbanse al canal, no les cuesta nada. Más del 40% de la gente que ve contenidos no se suscribe. ¿Por qué hacen eso? O sea, suscríbanse al canal. 2023 es el año de Herejes en Patreon. Tenemos cada vez más contenido en Patreon. Esta semana subimos las preguntas de Sin Libros de Mario López Capistrán, de Borre. Y estamos terminando las historias de no ficción sobre la frontera norte de México de Carolina Hernández Solís, y ya viene contenido nuevo de Caro Hernández Solís. ¿Y qué más, Corsarito? Tenemos lo de los maras. Y tenemos merch, ¿no? Que va a salir, y tenemos merch, tenemos playeras, tazas y bolsas en chunchos.mx, así que vayas a dar una vuelta y échale un ojo a la chula de mercancía. Y el episodio que viene tenemos Bobby también.
Tenemos Bobby. El episodio que viene tenemos a Bobby de regreso. Así que él es corsario.hereje en sus redes. Yo soy vasco.hereje. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Adiós. Muy bien. Vámonos.